Los proyectos desarrollados en este curso utilizan el patrón MVC, lo que se conoce como Model View Controller, en español Modelo Vista Controlador. Veamos brevemente qué es Model View Controller, MVC o Model View Controller, lo vas a encontrar. Y es un patrón de diseño de software que permite la separación de obligaciones, así se le conoce. Cada pieza tiene como una obligación y solamente se dedica a cumplir esa obligación. A diferencia, por ejemplo, de otras formas de escribir código, en la que la consulta a la base de datos, el código PHP, por ejemplo, y el HTML se revuelven. En el Model View Controller no se hace de esa forma. Cada pieza es separada, cada pieza realiza una función y solamente esa. Y bueno, se realiza en tu aplicación web. Ahora, aquí dice en tu aplicación web, pero porque el curso se enfoca a desarrollo web, pero también hay Model View Controller para desarrollo de aplicaciones móviles, por ejemplo. Enfatiza la separación de la lógica de programación y lo que se muestra en una pantalla, es decir, lo que se muestra, los datos, son o se almacenan en una vista, pero esos datos vienen de algo que se conoce como el modelo. Entonces son tres piezas: model es igual a modelo, view es igual a la vista y controller igual a controlador. Estaré utilizando estos términos de forma, o mejor dicho, los estaré cambiando, es decir, algunas veces me voy a referir a model o a modelo. Es exactamente lo mismo. Primero veamos qué es el modelo o el model. Es el encargado de los datos. Usualmente vienen desde una base de datos, por lo tanto es en el modelo donde realizas las consultas y de toda la lógica para mostrar estos datos. Es decir, el modelo va a contar con una serie de métodos para realizar la consulta a la base de datos, pero también es el que le da la forma a los objetos. Es decir, si yo tengo un modelo para clientes, bueno, voy a colocar ahí, por ejemplo, un ID, el nombre de cliente, qué tipo de cliente es, en qué categoría está, alguna imagen del cliente, su teléfono de contacto. Toda la forma del objeto de clientes se la va a dar el modelo. Veamos un ejemplo. Supongamos que un usuario visita la sección de productos de una tienda virtual. Ahí hay muchas cosas que suceden, es decir, el modelo va a encargarse de realizar la consulta, pero toda la parte visual es algo que lo hace la vista. Entonces ahí tenemos un poco la separación de obligaciones. El modelo únicamente se encarga de traer los datos desde la base de datos, mientras que lo que se ve en pantalla corresponde a lo que se conoce como la vista. Es la que se encarga de todo lo que se ve en la pantalla, es decir, todo el HTML, ejemplo. Y bueno, volviendo al ejemplo anterior, si el modelo hace la consulta a la base de datos, se trae los resultados de la base de datos para los productos, es la vista la que muestra esos resultados. Es el HTML, es la parte visual. Y finalmente tenemos el controlador. Es el que se comunica entre el modelo y la vista, muy importante. Es decir, tú visitas, por ejemplo, diagonal productos, se comunica con el modelo y dice: oye, un usuario está visitando productos, pásame todos los productos. Y lo que viene siendo el modelo se los regresa al controlador. Dice: aquí están los productos, y el controlador se lo pasa hacia la vista para que se vean. Se puede decir como la persona en medio. Es lo que comunica lo que vienen siendo los datos de la base de datos ya con lo que se ve en el HTML. Es como lo que está ya media, es como el medio de comunicación entre ambos. Y bueno, antes de que el modelo consulte a la base de datos, es el encargado de mandar llamar el modelo y decirle o esperar a que tenga los resultados, y el modelo, una vez que tiene los resultados de la consulta a la base de datos, se los regresa a lo que viene siendo el controlador para que éste los pase hacia la vista. Un término que se menciona poco en Model View Controller, pero en Express se utiliza mucho y en otros frameworks como por ejemplo Laravel también, es el router, o lo que vienen siendo las URLs de tu sitio web. Es el encargado de registrar todas las URLs que soporta tu aplicación. Y en base a que el usuario visite esas URLs, se realizan ciertas acciones. Por ejemplo, si el usuario accede a diagonal productos, bueno, el router manda llamar al controlador, le dice: bueno, alguien está visitando o haciendo uso de la aplicación, es tu problema, ¿qué pasa de aquí en adelante? El controlador se comunica con el modelo, le dice qué es lo que tiene que consultar, obtiene los datos del modelo que se pasan de regreso hacia el controlador. Es decir, controlador y modelo se comunican para mandarlo a llamar y después obtener los datos, y finalmente es el controlador quien le pasa los datos hacia la vista para que se muestren. No me canso de repetir lo mismo porque así es como se realizan todas estas aplicaciones. Y ya para finalizar, aquí tengo un diagrama. Entonces supongamos que entramos a diagonal productos. Esto se registra en el router. El router sabe qué controlador debe de ejecutar cuando alguien visita esta parte. Por lo tanto, una vez que visitas esta página, se manda a llamar el controlador.
El controlador se comunica directamente con el modelo y le dice, necesito estos datos. El modelo está relacionado totalmente con la base de datos y dice, bueno, aquí están tus datos. Se los pasa hacia el controlador y el controlador obtiene estos datos y se los pasa hacia la vista. Nota cómo el controlador es el que orquesta todo lo que está aquí, es decir, él es el que le dice al modelo, tráeme estos datos y después se los pasa hacia la vista. Es como el medio de comunicación, es como la parte a medias entre los datos de la base de datos y el HTML que se presenta. Y este controlador es el que se encarga de todo eso. Traerse un usuario con determinado ID, traerse los usuarios que ya pagaron. Toda esa lógica reside en buena parte en el controlador. Y este solamente le dice al modelo, tráeme estos datos y se los pasa hacia la vista para que se vean. Si esto es un poco complicado, no te preocupes, la práctica es la que nos va a ayudar, así que veamos o continuemos trabajando con nuestros proyectos.